En este video voy a realizar la opción de modificar editoriales. Entonces la idea básica de esta operación será la siguiente. Yo le voy a dar al botón editar. Cuando yo le dé ese botón debería cargarse un formulario similar al que ocupamos para insertar, pero con los datos del editorial cargados. Entonces esos datos van a estar cargados. Yo los voy a modificar, le doy al botón de guardar y me regresa otra vez a esta tabla, pero con los datos modificados. Entonces, lo primero que debemos hacer es darle la funcionalidad a este botón de editar. Este botón de editar debería mandarme para el controlador, enviando como parámetro el código del editorial. Por ejemplo, si le doy editar a este primer editorial clásico Roxil, debería enviar como parámetro el edi001 y una operación, que podría ser la operación obtener. Entonces el controlador recibe como parámetro este código del editorial y la operación que debe ejecutar. Entonces a partir de eso debe mandar a llamar a un método en el modelo que reciba como parámetro este código del editorial y que me devuelva un objeto de tipo editorial con todos los datos cargados. Entonces ese objeto devuelto por el modelo debería enviarse para la vista, que es con lo que va a llenar los datos. Entonces comencemos dándole funcionalidad al botón editar. Para ello me ubico en la vista lista editoriales. Entonces, veamos lista editoriales. Por aquí está ese enlace con forma de botón que dice editar. Entonces ahorita el href está vacío. Por acá debería de poner pageContext.request.contextPath y acá editoriales.do para irme al controlador y op igual a obtener, y por acá el ampersand, y por aquí le digo id igual y le voy a concatenar el editorial, que es el nombre del objeto que estoy recorriendo en el for each, esto de acá, editorial punto código editorial. Entonces voy a guardar esta modificación de acá, editoriales.do, obtener, operación igual a obtener, y el id sería el código del editorial. Entonces veamos, actualizo por acá y cuando le doy editar, esta vez dice op igual a obtener y el id me lo está enviando correctamente. Entonces ahora vámonos para el controlador, editoriales controller. Entonces voy a agregar un case más, case obtener, coloco el break y cuando el parámetro p tenga el valor obtener, entonces le digo que ejecute un método obtener que reciba como parámetro el objeto request y el objeto response. Entonces le digo a NetBeans que me haga el favor de crearme el método. Me lo tuve que haber puesto por aquí abajo. Entonces en ese método lo primero que voy a hacer es leer el parámetro id, este parámetro que estoy enviando por acá, de que tiene el código del editorial. Entonces voy a poner por acá string código igual a request.getParameter y por aquí le digo que me lea el parámetro id. Entonces a partir de este parámetro necesito mandar a llamar a un método del modelo que reciba este código como parámetro y que me devuelva un objeto de tipo editorial con todos los datos llenos, que son los que voy a poner en el formulario para modificar. Entonces el método en el modelo todavía no lo tengo.
Así que procedemos a crearlo. Me voy para editoriales model y aquí voy a agregar un método público que me retorne un objeto editorial. Al método le voy a poner obtener editorial y va a recibir un parámetro de tipo string con el código. Entonces la consulta que voy a ejecutar, string SQL igual a select asterisco from editoriales where código guión bajo editorial sea igual a un parámetro que voy a asignar. Entonces ahora voy con this.conectar y le doy valor al statement. El statement igual a conexión.prepare statement y le paso como parámetro el string que quiero ejecutar, el string con la consulta que quiero ejecutar. Entonces ahora le voy a dar valor a este signo de interrogación que está por acá. Le digo st.setString, el parámetro sería 1, ¿ves? Y el valor sería, bueno, la variable código tal cual estaba ya, la variable código. Ahora que tengo asignado el valor del parámetro, voy a colocar por acá el st.executeQuery. Entonces ese execute query me devuelve un result set. Entonces para eso tengo la variable rs. rs es igual a st.executeQuery. Y ahora, si el código que estoy pasando como parámetro existe en la base de datos, el result set va a tener una fila. Si el código que estoy pasando no existe, el result set no va a tener nada. Entonces, como a lo mucho voy a tener un elemento en el result set, voy a colocar un if por acá. If rs.next. Entonces por acá le voy a decir que me llene, o más bien que me cree un objeto de tipo editorial igual a new editorial, y este objeto editorial lo voy a llenar con los valores que me devuelva la consulta. Entonces voy a editorial.set código editorial y aquí meto el rs.getString y el nombre del campo en la base, que es código-editorial. Ahora editorial.set nombre editorial, por acá rs.getString nombre-editorial. Editorial.setContacto rs.getString contacto. Entonces, la idea básica es llenar el objeto editorial con los datos devueltos por la consulta. Solo me falta el teléfono, editorial.setTeléfono, por acá rs.getString teléfono. Entonces hasta ese punto ya he llenado el objeto y lo voy a retornar editorial, pero no sin antes cerrar la conexión. Vea, por aquí le voy a decir this.desconectar. Si el result está vacío, es decir, si el código no existe dentro de la tabla de editoriales, le voy a decir que me retorne un null, pero que antes me haga el desconectar. Vea. Entonces acá me va a pedir que rodee el bloque con una estructura try-catch, así que le doy a esa opción. Y a ver, esto me está marcando un error porque el bloque catch no retorna nada. Por aquí le digo que me retorne null si hay una excepción,
pero que antes haga el desconectar, vea, this.desconectar. Y acá me va a decir que lance una excepción, vea. Entonces ahí le digo que lance la excepción de tipo SQL exception y me lo puso por acá. Se supone que ya tenemos listo el método obtener editorial. Ese método, insisto, recibe como parámetro un código y me devuelve el objeto editorial cuyo código editorial es ese que yo envié. Entonces me devuelve el objeto con los 4 campos llenos. Entonces nos regresamos al controlador y ahora por acá voy a crear editorial. Bueno, aquí le voy a poner mi editorial igual a modelo, que ese modelo es mi instancia de la clase editoriales model. Entonces modelo.obtener editorial y le envío como parámetro el código que leí a partir del parámetro id. Entonces ahora debería renderizar hacia la vista. La vista todavía no la tengo, así que ya le damos a trabajar. Pero acá voy a hacer la redirección. Request.getRequestDispatcher. A ver, getRequestDispatcher. Acá la ruta sería editoriales, que es la carpeta pleca editorial, pleca, perdón. La vista no la tengo, pero le voy a poner editar editorial. Editar editorial.jsp. Y el forward, vea que se me estaba olvidando. Punto forward. Entonces ahí tengo la redirección. Acá me pide que lo ponga en un try catch, así que lo hacemos. Y ahora voy a trabajar en esta vista de editar editorial, que todavía no la tengo. Aquí me está pidiendo que agregue un catch más. Ahí estamos. Acá por comodidad le puedo dar esta opción para que me ponga un solo catch los 3 tipos de excepciones. ¿Ve? Eso es más comodidad que otra cosa. ¿Ve? Entonces vamos a trabajar en esta vista de editar editorial. La vista de editar editorial va a ser prácticamente la misma vista de nuevo editorial, solo que va a venir con los datos cargados. ¿Ve? Entonces voy a crear una copia de nuevo editorial y voy a modificar esa copia. El nombre va a ser editar editorial. Editar editorial. Entonces acá el título ya no es nuevo editorial, sino editar editorial. Acá igual este H3 sería editar editorial. Esto de la lista de errores me va a seguir sirviendo tal cual está ahí. El action del formulario siempre va a ser editoriales.do, pero ahora la operación que va a ejecutar ya no va a ser insertar, sino modificar. De ahí todo lo demás se conserva igual. Entonces voy a correr de nuevo esta vista de acá. Y ahora en cuanto le dé editar, debería mostrarme ese formulario de editar. Entonces ahí está, editar editorial. Pero estos datos deberían estar cargados. Entonces me falta pasarle como parámetro a esta vista, o definirle como atributo a esta vista, el objeto editorial que recuperé. Entonces en el controlador, este objeto que recuperé a partir del modelo, debo enviarlo como parámetro o como atributo a la vista. Entonces, por aquí le digo request.setAttribute. Aquí le voy a decir editorial. Y por acá mi editorial, que es el objeto que llené aquí arriba. Entonces le puse editorial
porque la vista espera que se llame así, ¿ve? En el valor de los campos espera que se llame así. Entonces aquí espera, ve, editorial.código editorial. Entonces este editorial, a ver, este editorial de aquí es el nombre que debe tener el objeto o la variable que estoy pasando desde aquí, desde el set attribute. Entonces vamos a ver si es cierto. Actualizo y ahora aquí están los datos cargados, ¿ve? Listos para ser modificados. Entonces ahora cuando yo le dé guardar a estos datos, lo que va a pasar es que se va a ir para el controlador editoriales.do, porque así se lo definí en el action del formulario, pero ahora la operación que va a ejecutar, es decir, el valor del parámetro P, es modificar. Entonces me voy al controlador y agrego una nueva operación en el switch. Entonces voy case modificar y aquí le digo que me ejecute la operación modificar, que le envíe como parámetro el request y el response. Todavía no voy a crear ese método modificar porque lo vamos a hacer de otra manera. Antes voy a ir a trabajar en el modelo. En el modelo me falta el método que me permita hacer el update en la base de datos, ¿ve? Entonces ese es el método que voy a trabajar a continuación. Entonces me ubico en editoriales model y por acá voy a programar un método que me permita modificar los datos del editorial. Entonces public, el tipo de retorno va a ser un entero siempre y le voy a poner acá modificar editorial. Este método debería recibir como parámetro un objeto de tipo editorial que va a tener los datos que voy a modificar. ¿Ve? Este método modificar editorial va a ser muy parecido al de insertar que teníamos por acá arriba. ¿Ve? Con la diferencia de que ahora en lugar de hacer un insert voy a hacer un update. Pero de hecho voy a copiar este código porque me va a servir. Entonces voy a copiar el código de insertar editorial porque hay cosas que van a ser muy parecidas. Entonces copié el de insertar y lo pego aquí en el de modificar. Ve. Entonces veamos, la consulta hay que cambiarla. Ahora va a ser un update editoriales set nombre-editorial igual a tal parámetro, coma, contacto igual a tal parámetro y teléfono igual a un parámetro. Where código-editorial se iguala a un parámetro. Entonces esa es la consulta que voy a ejecutar. Aquí le voy a poner un salto de línea para que se alcance a ver completo. Que me actualice la tabla de editoriales definiéndole un nuevo nombre, un nuevo contacto, un nuevo teléfono, where código editorial sea igual a un parámetro. Entonces ahora el orden de los parámetros ha cambiado. ¿Ves? Antes mi parámetro 1 era el código del editorial. Ahora mi parámetro 1 es el nombre del editorial. ¿Ves? Así que cuidado ahí. Mi primer parámetro sería el nombre del editorial. Entonces voy a mover este para acá. Y aquí solo tendría que cambiar el orden de los parámetros. ¿Ves? Primer parámetro, nombre editorial. Este signo de interrogación. Segundo parámetro, el contacto. Entonces este es 2. Tercer parámetro, el teléfono. Entonces ahora el teléfono es 3. Y cuarto parámetro, el código del editorial. Vea que es el campo por el que filtra en el where. Entonces por lo demás, la consulta lo ejecuto con el execute update. Me desconecto y retorno a las filas afectadas. Así que en ese sentido es exactamente lo mismo. Acá bastaría con que le diga de que el método lance una excepción de tipo SQL exception, ¿verdad? Que es eso que me ha puesto
por acá arriba. Entonces el método en el modelo está listo. Ahora en editoriales, en editoriales controller, el método modificar va a ser, te decía, muy parecido al método insertar. Entonces vamos a copiarnos el código del método insertar. Entonces, todo el método insertar, que nos queda un poco largo, lo voy a copiar en la parte de abajo. Y a este método le voy a poner modificar. Entonces veamos qué hacíamos acá. Primero limpiaba la lista de errores, creaba una instancia de la clase editorial al cual le colocaba como nombre mi editorial y comenzaba a llenar este objeto mi editorial con los datos que obtenía del formulario. Entonces eso se mantiene exactamente igual. Comenzaba a hacer las validaciones, eso se mantiene exactamente igual. Luego revisaba si la lista de errores era mayor que 0. Entonces hacía la redirección hacia editoriales.do con la operación igual a nuevo. Eso sería lo que va a cambiar. Si hay errores en la validación, entonces en lugar de ir a editoriales.do con OP igual a nuevo, ahora iría con OP igual a obtener. Y con... sí, aquí tendría que pasarle el ID. ID igual a... vamos a ver. Editoriales.do. Y el ID igual a... y por aquí le voy a concatenar mi editorial. Ah, no, de hecho basta con tenerlo así. Vamos a ver, mi editorial. Control Z, como estaba. Mi editorial. Bueno, de hecho puedo renderizar directamente la vista en este caso. En lugar de ir a editoriales.do, le digo que se vaya para editoriales pleca editar editorial.jsp. Y por acá estoy llenando el objeto de nuevo, entonces no tendría ningún problema, porque aquí ya tengo el objeto lleno. Entonces, si no hay errores de validación, acá en lugar de mandar a llamar al método insertar editorial del modelo, mando a llamar al método modificar editorial. Modificar editorial. O sea, acá sería se modificó correctamente. Y mando el mensaje por acá de éxito. Editorial registrado exitosamente. Acá sería editorial actualizado exitosamente. Y que me regrese para la operación listar. Vea. Si no se puede modificar, le digo por acá, no se pudo actualizar los datos del editorial. Y se supone que con eso ya debería estar listo. Veamos. Que le voy a dar cancelar. Y ahora voy a actualizar este EDI 450. ¿Ves? Le doy a editar. Me caen los datos acá. Le voy a poner nuevo nombre. Y nuevo contacto. Le doy guardar. Y ahí dice editorial actualizado exitosamente. Y aquí está, de nuevo nombre, nuevo contacto. Ahora veamos qué pasa si la validación falla. Por ejemplo, si yo le doy acá,
Le doy guardar. Está, me dice el teléfono es obligatorio. Y ahora le coloco un nuevo teléfono. 22, 22, 22, 22. Guardo. Está editorial actualizado exitosamente. Y es este que está aquí. Entonces con eso ya tenemos lista la operación de modificar. Hay un par de cosas que nos podrían fallar. Entonces revisemos esas cosas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo aquí le digo EDI 451? Que es un editorial que no existe. Entonces pasa eso, me deja en editar editorial, pero los datos no están cargados. De forma que si yo quisiera hacer el update aquí, me va a dar error eso, ¿ves? Entonces voy a hacer que cuando el editorial que estoy pasando como parámetro no exista, me lo indique con un error 404. ¿ves? Entonces primero voy a dejar lista la vista esa. Voy a crear una nueva JSP en la raíz del proyecto, al que le voy a poner error 404. Acá lo puedo dejar mucho más bonito, pero ahorita solo me interesa que se muestre error 404 file not found o algo así. Entonces, me voy al controlador, a editoriales controller, y en el método obtener le digo por aquí voy a hacer un if mi editorial no es nulo. Si editorial no es nulo, entonces que muestre la vista, ¿ves? Que muestre el formulario de editar editorial. Entonces ese if debería cerrarlo por acá. ¿ves? Si editorial no es nulo, me ejecuta eso de ahí. Aquí le voy a dar que me le dé formato para que me le ponga ahí el identado. Pero si editorial es nulo, es decir, si el parámetro ID que está leyendo no existe en la base de datos, entonces le voy a decir aquí que me haga una redirección en el cliente. Response.sendRedirect y por acá request.getContextPath más pleca error 404.jsp. Error 404.jsp. Entonces vamos a ver si nos está funcionando. El EDI 451 no existe. Entonces ahí está, me muestra el mensaje de error 404. Si en lugar de poner el 451 pongo el 450 que sí existe en mi base, entonces sí que me lo muestra por acá. Voy a hacer una última modificación para que cuando esté editando el editorial, el campo código editorial, que es la llave primaria, esté como solo de lectura. Entonces para eso me ubico en la vista editar editorial. Bueno, aquí estoy ya en editar editorial. Y en el input del código, que es este de aquí, ¿ve? Aquí está, en que tiene el valor del código del editorial. Le digo que solamente sea de lectura. Entonces read only igual a true. Entonces actualizamos. Ahí está el campo solo de lectura que no se puede modificar. Y los datos debería de cambiarse siempre. Voy a poner Juan Barahona por ahí. Guardo. Y ahí está el dato modificado. Entonces hoy sí tengo lista la opción editar editoriales.